que comenzó el año pasado a trabajar con nosotros y muy gentilmente se ofreció para darles esta charla, él desde su experiencia, bueno, y ahora él se va a presentar de una forma mucho más afinada, ¿sí? Y mucho más certera. Así que bueno, con ustedes, Hernán Rosay. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar acá. La verdad que en la charla con el otro sexto la pasé muy bien, así que no quería dejar pasar la oportunidad de tenerla también con ustedes. Me falló el precio esa vez, así que esta vez seguramente no me fallé. Hola Rocco, se sumó uno más. Los saludo. Y bueno, me presento un poco más formalmente y me tengo que correr un poco para la diapositiva. Soy Diego Hernán Rosaín, pero me dicen Hernán, mi primer nombre casi ni lo uso. Nací en San Fernando el 24 de agosto del 91. Hice toda mi trayectoria, jardín, primaria y secundaria, en el Colegio San Martín de Tours, en San Fernando. O sea, la mitad de mi vida la pasé en San Fernando. Eh, Luego, bueno, me recibí como bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales en el 2009. Luego fui a estudiar a Caballito, a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde me recibí recién en el año 2017, que ahí me dieron el título. Y actualmente estoy intentando preparar mi proyecto de doctorado, que en algún momento, cuando me anime, cuando sienta que es el momento indicado y tenga las energías suficientes para encarar el proyecto, también me lanzaré por la UBA. Bueno, esta es una presentación muy sucinta, hago un montón de otras cosas más, formo parte de distintos espacios de investigación. Mis ramas más importantes de investigación son la literatura argentina del siglo XX, por un lado, y los cruces entre literatura manga y canon literario universal por el otro. Y por ese lado formo parte de redes de investigación, como la Red Iberoamericana de Investigadores en Anime y Manga, que es argentina, o Asociación Cultural Satori, que es una asociación peruana, pero que se está expandiendo a otros países. Este, eso un poquito para que me conozcan y sepan quién les está hablando. Bueno, en esta charla que hemos dado a llamar ¿Qué es la universidad? Voy a hablarles más que nada desde mi experiencia personal y quiero escuchar un poco sus inquietudes, sus dudas y así que todas las preguntas que tengan para hacernos, porque Claudia también va a participar, háganoslas tranquilamente. Ninguna pregunta es pava ni va a ser menospreciada. Bueno, ¿qué es la universidad para ustedes? ¿Con qué ideas o prejuicios o ideas preconcebidas van a empezar o van a terminar el colegio y van a querer empezar la universidad? ¿Con qué creen que se van a encontrar? ¿O qué les gustaría encontrarse? Yo creo que es como que salgo del colegio y al entrar a la facultad o a la universidad va a ser como algo totalmente distinto. O sea, como que veo eso. Como entrar a un lugar que no conozco a nadie, de una orientación completamente distinta. O sea, nada que ver con lo que estoy viendo ahora. O sea, esa es como la visión que tengo yo. No sé, más a fondo. Sí, como que el ingreso a la universidad creo que es lo más parecido a un cambio de colegio abrupto, ¿no? O sea, es como cambiarse de colegio justo en el secundario y empezar un sistema nuevo, una modalidad nueva, orientaciones nuevas, compañeros nuevos, es más o menos. Mi caso. Bueno, ya tenés experiencia entonces, Aldo, no vas a estar, tan desprevenido. ¿Algún otro chico? Yo igual también le veo como algo un poco más positivo tal vez, que es, yo y algunos de los chicos que estamos acá, con Vicky y con Alejo, vamos doble turno y terminamos re tarde el colegio. Y creo que con la universidad no es tipo doble jornada, me parece, y como que tal vez un poco más de tiempo para el estudio y todo eso voy a tener. Sí, a ver, si hay algo que nos enseñó la pandemia, creo que es que la incertidumbre no es algo malo, ¿no? Es simplemente existe y me parece que si uno la abraza y va con buenas intenciones, con energía, con optimismo, la va a re disfrutar, porque realmente lo nuevo, si bien da un poco de miedo, también es asombroso y uno se lleva sorpresas gratísimas. Perdón, Claudia, ibas a decir algo. No, nada, que conociendo a Martina, el tiempo libre no es tiempo libre, Martina, es tiempo para estudiar. O sea, no te embarques en 20.500 cosas. No, por eso dije, voy a tener tiempo para estudiar. No, por eso. Porque Martina piensa que no tiene que ir a un lado y se engancha a hacer 20.000 cosas. Y después termina estresada. Bueno, es mi característica, Claudia, ¿querés que haga? Obviamente, ya sé que es así.
Igual, si les tengo que ser sincero, yo hice en la UBA, ¿no? O sea que empecé con el CBC. Cuando empecé el CBC, estuve tan preparado, estuve tan bien formado en el secundario, que realmente me sobraba tiempo, y era un Claro, karma, porque tenía que buscarme cosas para hacer. sí. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el CBC, para los que vayan a ir a la UBA, que vamos a ver que no es un filtro, o sea, yo por lo menos no lo siento como un filtro. El tema es que al ser un nivelador muchas veces, y ser una forma de equilibrar o darle las mismas herramientas a todos, alguien que tuvo una muy buena trayectoria escolar en la secundaria, seguramente le sea mucho más sencillo que alguien que no haya tenido muchas oportunidades, que haya tenido una trayectoria escolar sinuosa, haya, no sé, no digo, muchas faltas, paros, no sé, malos docentes, porque muchas veces la culpa es de los docentes, no de las instituciones. Así que de eso ahora vamos a hablar. ¿Alguno más? Ah, dale, Una Pau. cosa, de los que están aquí, ¿quiénes van a ir a la Universidad de Buenos Aires? Creo que yo, pero todavía no lo tengo definido del todo. Pero Ajá, bueno. Yo tampoco. Yo estoy yendo a entrevistas. está bien. ¿Rocco sí? Sí, yo sí. Está bien. ¿Y Aldo no? ¿Aldo va a ser una privada? Yo estoy entre la UADE o la siglo XXI. Ujú. Está bien. Bueno, si les parece, seguimos. Cualquier duda que surja o si quieren hablar, tienen la palabra tranquilamente. Bueno, la primera pregunta, no voy a ahondar mucho en detalle porque esto seguramente hayan tenido charlas con gente mucho más capacitada que yo o que haya podido contarles un poco mejor las grandes diferencias. Pero, a ver, los mitos estos de qué es más fácil si una privada o una pública, yo le diría que no se guíen por eso. Sí es cierto que por ahí las privadas tienen planes de estudios más cortos, lo cual no quiere decir que lo hagan más rápido. Realmente la trayectoria tiene que ver, ya la universitaria por lo menos, tiene que ver con una decisión personal, con el esfuerzo que ustedes le dediquen, con los planes que ustedes tengan para su vida. Entonces, cuando un programa les dice que una carrera se hace en 4 o 5 años, no le crean al programa, créanle a su convicción de terminar una carrera y a sus propias posibilidades y experiencias de terminarla, porque las carreras de la UBA, sobre todo, te dicen que duran 5 años, y la verdad que para hacerla en 5 años tenés que cursar 4 materias por cuatrimestre y a veces materias de verano, y eso es un ritmo abrumador, y yo lo he hecho, lamentablemente, porque implicaba mucho viaje, mucho tiempo de viaje, y al final del tramo ya me quería recibir. Pero no es que una sea más corta y otra más larga, o que una sea más fácil o más difícil. Realmente las modalidades tienen que ver con estructuras o con formas de organización. Creo que la diferencia principal es esa. Luego tiene que ver con el prestigio por el tema de la calidad educativa. Entonces, fíjense a qué universidad quieren ir o les conviene ir o pueden ir, porque tiene que ver mucho de eso con el prestigio. Hay rankings universitarios a nivel mundial, la UBA está, gracias a Dios, creo que entre las 5 mejores o 10 mejores. Sí. Y eso no es poco. Así que si hay algo que tenemos de bueno es que tenemos una educación gratuita y que está dentro de las mejor catalogadas en el mundo. Pero bueno, eso, no se confíen por el carácter privado público de una universidad. Sepan que la UBA no es la única universidad pública, si bien todas dependen del Estado, también está la UTN, que es la Universidad Tecnológica Nacional, y la UNA, que es la Universidad Nacional de Arte. Ir a, por ejemplo, Universidad de General San Martín, Mm. donde se desarrollan carreras asociadas a biotecnología y cosas por el estilo. Claro. Bueno, esto es algo que me marcó mucho a mí en la carrera, ¿no? ¿Qué ocurre en los medios de transporte, sean tren, colectivo, subte? Parece un chiste dicho así, pero, a ver, nosotros actualmente estamos en contexto de pandemia y probablemente sigamos con muchos protocolos por un tiempo y clases virtuales, sean universitarias, secundarias o primarias. El asunto es que cuando ustedes empiecen a movilizarse, van a tener que moverse y probablemente las facultades no estén cerca. El CBC sí, está en Martínez, yo lo hice en Martínez, lo pueden hacer en Tigre actualmente. Yo creo que 2 años después de que terminé el CBC se hizo en Tigre, así que lo tenía a la vuelta de mi casa y no lo conocí, no lo conozco todavía. Pero cuando ustedes vayan a la facultad, ya terminen el CBC, ¿no? Van a tener X cantidad de horas de viaje, en tren, en subte o en colectivo. Yo a Caballito de acá tengo 2 horas y media,
y dependiendo del tráfico y dependiendo de las construcciones, las obras, he tenido menos o más. De ida únicamente, o sea que son entre 4 y 5 horas de viaje diarios. Y he llegado a cursar 4 veces por semana. Así que imagínense el tiempo que pasaba en el transporte público. Si uno no aprende o no sabe aprovechar ese tiempo, se vuelve una tortura el viaje. Seguramente se desganen. Es un desafío viajar tantas horas, estar tantas horas fuera de casa, en transición, en movimiento, es agotador. Pero uno aprende a aprovecharlo. ¿Cómo? Leyendo, subrayando, tomando apuntes, estudiando incluso para los parciales y los finales, de los cuales ya hablaremos. Pero eso, como consejo, como primer consejo, aprovechen el viaje. Salvo que vayan en auto, obviamente no van a poder estudiar y, ir en auto y manejar al mismo tiempo. No, mejor que no lo hagan. Mejor que no lo hagan, salvo que se autograben y escuchen audiolibros, no sé, como se estila ahora un poco. Pero si usan el transporte público, eso. Y, y va a haber veces que no van a poder incluso hacerlo, no van a poder estudiar porque no hay asientos libres o porque están muy cansados, lo aprovecharán a dormitar estando Te dormís y parados. te pasás. Los que van a Tigre no tienen problema. No, los Juana Tigre no tienen problema. Y si tengo que contar una anécdota, bueno, no es una anécdota personal, pero uno los ve, los estudiantes de arquitectura, que son los pobres muchachos que muchas veces no se pueden costear un Uber o un taxi o un remis hasta la facultad y tienen que viajar con sus maquetas en los trenes o en los colectivos. Realmente es una imagen que a uno le da orgullo, ¿no? Y uno se compadece un poco de ellos porque las maquetas a veces son de telgopor, ¿no? Y el más mínimo viento te la vuela y te la rompe y fue trabajo desperdiciado. Así que si alguno va a estudiar arquitectura, tome los recaudos, sepa que no va a ser fácil en lo absoluto. Nada, pero no se desanimen, todo se puede lograr. Pero te habrá pasado a vos, Claudia, no me vas a dejar mentir. Tal cual, yo hice el CBC en Ciudad Universitaria, entonces viajaba con esa pobre gente que llevaba esas maquetas hechas con tanto esmero, en el 28, en el tren, ¿viste? Así que bueno, sí, lo he visto. Y eso que cuando yo hice el CBC, había ya trenes eléctricos. No. Bueno, seguimos un poquito. Bueno, ¿quiénes eran mis compañeros? Esta es una pregunta que Aldo más o menos ya había intuido. Realmente la universidad y la facultad es un espacio para conocer gente. La realidad es esa. Yo conocí gente de todas partes de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, incluso de otras provincias y del extranjero, donde se comparten experiencias muy distintas, muy variopintas, tan heterogéneas que es increíble. Y yo tuve la gracia o la suerte de conocer a mi gran amigo actualmente, que es el hermano del alma, digo que la vida no me dio, que vive en Merlo, o sea que hablamos mucho virtualmente, pero él ir a verlo o él venir a verme implica un viajecito y a veces nos encontramos en Retiro porque es como un punto intermedio. Pero digo, de golpe van a conocer gente de muchas partes de la provincia, gente que tiene realidades muy alejadas a las suyas. Entonces, lo que les podría dar como consejo es que como primera movida sean cautos, ¿no? Porque van a tener la necesidad o las ganas de generar lazos, vínculos, amistades, y de golpe no sabemos bien quién es el otro. Entonces, por ahí algo bien intencionado, una palabra con buenas intenciones o algún chiste que a nosotros nos causa gracia, por ahí al otro le puede caer de mal gusto y generar una situación incómoda. No digo que una pelea, pero eso, de golpe uno no conoce bien al otro, no sabe de dónde viene, cuál fue su experiencia de vida, y no todos tenemos las mismas posibilidades. Incluso puede llegar a pasar de que por haber generado lazos o vínculos, uno quiera compartir espacios de estudio con estos compañeros y las trayectorias personales universitarias tampoco son las mismas. Muchos hacen una materia por cuatrimestre y otros 3, entonces es inevitable que uno esté más adelantado en la trayectoria que el otro, entonces son pocas las materias que pueden compartir juntos. También pasa que mucha gente decide cambiarse de carrera o abandonar por trabajo o porque le surgió, no sé, de golpe esos fueron padres, entonces tienen que dejar los estudios a un segundo plano. Entonces
el hecho de conocer gente es muy intermitente, es muy fortuito, es muy efímero. A veces se puede sostener un vínculo, porque ya les digo, hay amistades o vínculos que exceden la cursada, exceden lo académico, y es hermoso cuando pasa eso. Pero sean cautos, no se apuren, no estén ansiosos por hacer vínculos y amistades, porque la gente va a estar, y la gente transita. Me parece que la universidad es este espacio donde uno aprende cuáles son las verdaderas relaciones que vale la pena mantener, y esta metáfora de que la vida es como un tren, ¿no? Que la gente sube y baja, bueno, me parece que es un momento donde van a conocer y se van a relacionar con muchas personas, pero que al mismo tiempo se van a dar cuenta de que la gente transita por la vida de uno. Bueno, si seguimos avanzando, esto ya es un poquito más burocrático, por ahí no es una experiencia personal o una apreciación subjetiva. ¿Qué son las cátedras y qué vínculo tendré con mis docentes? Las cátedras, para que se hagan una idea, porque es una de esas palabras nuevas que uno no conoce quizás y tiene que empezar a preguntar porque le generan curiosidad y no sabe qué cátedra elegir y todo esto. Es como que yo les diga que tenemos en sexto año, supongamos, la materia de literatura, ¿no? Pero una es cátedra Rosaín, que sería la mía, y la otra es cátedra Pérez, que es la de Lelia, ¿no? La cátedra es una misma materia dada por docentes Cara de distintos. Alejo. Es una misma materia dada por distintos docentes, ¿no? Que por la oferta, muchas veces por la oferta horaria, uno lo dicta en el primer cuatrimestre y el otro lo dicta en el segundo cuatrimestre. Sepan que creo que en todas las universidades es así, ¿no? El año lectivo, el ciclo lectivo no se divide en trimestres, no son 3 meses, sino que son 2 semestres o 2 cuatrimestres. Entonces, por la oferta horaria, uno lo dicta en uno y otro lo dicta en otro. ¿Quiere decir que dan lo mismo? No, por lo general los programas no son lo mismo, a veces incluso el enfoque de la materia no es el mismo, por eso es importante que ustedes consulten lo que son los programas de las materias, ¿sí? Porque por ahí a mí me pasa, lo hablo ahora sí desde mi experiencia, nosotros teníamos 3 gramáticas, teníamos gramática Borsi, gramática Google, creo, y otra gramática más. Y cada gramática, cada análisis sintáctico, era diferente. Uno era el típico que conocíamos en la escuela, que es el MD, el núcleo, el circunstancial, el objeto directo, pero otras son gramáticas más pragmáticas, no tan teóricas, otras eran gramáticas conductistas, si no me equivoco, de cómo funciona la estructura gramatical del cerebro, bueno, en fin. Cuando ustedes vean una cátedra, entonces, una de dos, o se van a guiar por el horario, porque a veces es el horario el que conviene y no queda de otra que elegir esa, pero fíjense en los programas, porque a veces el programa dice mucho de la materia y dice mucho de la mirada del profesor o del equipo de profesores sobre cómo la va a dictar. Entonces seguramente les guste más un programa que otro y bueno, si pueden elegir el que les gusta, le van a sacar mayor provecho. Y bueno, otras veces hay cátedras únicas que ustedes no van a poder elegir, van a tener que hacer esa materia y con ese profesor no va a quedar de otra. Y bueno, ¿cómo va a ser el vínculo con los docentes? Seguramente pensarán o les habrá parecido esto de que no va a ser la misma relación de cercanía que en la escuela secundaria, y la realidad es que no. En el CBC por lo menos creo que no van a poder cultivar un vínculo cercano y emocional con su profesor, porque las materias de CBC son multitudinarias, van a tener clases de 100, 150 alumnos creo, he llegado a compartir esas clases, y es muy difícil hacer un vínculo uno a uno. O sea, uno está intimidado por levantar la mano, uno está intimidado por hablar y mucho más para acercarse y preguntarle algo al profesor. Pero después en la carrera, cuando ya estén avanzados, posiblemente las clases sean más chicas, va a haber más momentos de diálogo, seguramente los docentes los van a obligar a exponer como una forma de evaluación, y aún así sean cautos, pero no es imposible. Hay profesores muy copados, muy cancheros. Yo en filosofía y letras tenemos lo que se dice las clases teóricas y las clases prácticas. Las clases teóricas eran las multitudinarias, eran 2 horas, y las clases prácticas eran entre 2 y 4 horas, donde ya les digo, el equipo de docentes, porque son equipos, no son un solo profesor, donde los docentes de prácticos tenían a su comisión de alumnos más chiquita. Entonces, por ahí en una cátedra de 80 inscriptos, en
en la práctica éramos 10 o 15, y ahí es más obvio el intercambio, más posible, más fructífero. Y se generaba. Ahí apareció una palabra que también me parece que a veces vale la pena recalcar, que es comisión. La comisión es como el curso. Claro. Es como que les diga A, B o C, ¿no? Más o menos, Claro. para que se hagan una idea, es eso, ¿no? Y bueno, ya les digo, hay docentes de todo tipo, ¿no? Están los docentes copados, cancheros, están los docentes de la vieja escuela que tienen cara de póker y van únicamente a dar clases y a cumplir con su trabajo. Hay profesores que seguramente los insten o los motiven a investigar, a estudiar. Quizás hay docentes que les consiguen pasantías o que los instan a buscarse una beca de investigación, o armar un círculo de estudios, que son cosas que las van a ir descubriendo a medida que avancen en la carrera. Pero yo he tenido muchos profesores que me han abierto posibilidades para exponer en congresos, para organizar congresos, para publicar en revistas. Muchas veces cuando ustedes inician si alguno quiere ser investigador de lo que sea, ¿no? Cuando ustedes quieren participar de un congreso, pero todavía son estudiantes, necesitan el aval o una carta de aval de un profesor. Entonces, ustedes posiblemente, una de dos, o acudan a alguien que tenga que ver con ese congreso, con esa publicación que van a hacer, o bien alguien a quien tengan confianza, porque mientras tenga un título universitario más alto que el de ustedes, que estudiante, sea licenciado, profesor, doctor, ya esa carta de aval va a funcionar, va a ser útil. Entonces, nada, los docentes, de nuevo, no dejan de ser aliados de uno. No, son seres humanos con vidas particulares, pero seguramente van a poder cosechar vínculos y amistad con más de uno. Pero bueno, no se abrumen ni se bajoneen por empezar siendo el número de DNI o el número de inscripto a la universidad. Es eso lo que les quiero decir, porque la realidad es esa a veces. Bueno, este también es un tema un poco burocrático, pero que es un consejo que quizás les sirva. ¿Qué son los centros de estudiantes? Los centros de estudiantes son algo que tienen todas las universidades, que son, les diría, el primer y casi único vínculo real que ustedes van a tener con las autoridades. No quiere decir que sean autoridades en sí mismas, porque los centros de estudiantes están dirigidos justamente por estudiantes iguales que ustedes. Pero cuando ustedes tengan un problema o una inquietud o alguna duda, no van a tener un preceptor, no van a poder acudir al director o al secretario, porque las jerarquías y la burocracia es mucho más oculta, es mucho más difícil de palpar o de llegar a los representantes. Entonces, cuando ustedes tengan una duda, una consulta, un problema, van a ir a acudir al centro de estudiantes. El centro de estudiantes es algo que se vota, es democrático, es algo que va rotando quienes están en el centro de estudiantes por votación, cada 2 o 3 años, junto con los jefes de departamento, junto con los decanos, se vota centro de estudiantes. Así que ustedes participan activamente de esa elección. Gana uno, gana otro, y bueno, están un tiempo administrando espacios que son para los estudiantes, como puede ser la fotocopiadora o como puede ser el bar, ¿no? El bar o la cafetería de la facultad. Ahora bien, el centro de estudiantes, como tiene sus partes buenas, porque a uno lo ayudan, a uno le fotocopian el material, le organizan un poco los horarios, luchan a veces por los derechos de uno, por tener una mejor oferta horaria, por tener más variedad de cátedras, etc. Es un arma de doble filo. Realmente se vuelven insoportables en más de un aspecto, no solamente a la hora de las votaciones, sino durante todo el año. O sea, entran a interrumpir clases a cualquier hora, en cualquier momento. A veces se cuelgan hablando 10 o 15 minutos y le roban mucho tiempo a los profesores. Te interceptan en los pasillos para que le escuches las propuestas, para que te sumes a la causa. Y bueno, ni hablar de las épocas de elecciones cuando se avecinan, que te empapelan la facultad de pancartas, de afiches, te dan folletos, se pelean entre ellos. Realmente haber hecho experiencias de votación en Caballito es estresante, porque estás haciendo colas larguísimas mientras están discutiendo dos desconocidos sobre algo que a vos no te interesa. Así que, nada, esto digo. Una cosa es ir a estudiar a la facultad y otra cosa es ir a hacer política a la facultad. Yo no digo que uno no pueda hacer carrera política cursando, pero muchas veces esta gente que se empecina tanto en formar parte de un proyecto
político estudiantil, suelen ser los que terminan siendo estudiantes eternos. Se pasan horas realmente en la facultad, se casan con la facultad como si fuera su segundo hogar, y no le meten pilas o no le meten ganas al estudio. Así que nada, ténganlo presente de que es algo o alguien a los que van a acudir, pero tengan cuidado de esto porque a veces les quita mucho tiempo y llega a ser contraproducente y pueden terminar odiándolos. Bueno. Sí, es verdad. Bueno, esta es otra de las dudas que me parece que surgen, ¿no? Cuando uno entra a la facultad, o ya pensar en la facultad, ¿no? Es un motivo de estrés, o un motivo de ansiedad, ¿no? Y uno piensa en, uy, ¿cómo van a ser los parciales? Uy, ¿cómo van a ser las prácticas? Uy, ¿cómo van a ser los finales? ¿No? Son palabras que ya las conocemos, me parece, ¿no? Parciales es sinónimo de examen, prácticas por ahí es sinónimo de pasantía o de trabajo, ¿no? Físico, de poner el cuerpo, y los finales, bueno, es una instancia en algunos casos obligatorios, en otros no, ahora les voy a contar, que es como llevarse la materia y decís, ¿pero qué hice? O sea, si tengo 8, ¿no? ¿Por qué me llevé la materia? Y tengo que dar final. A ver, vayamos por partes. Primero, los parciales son la única instancia, o casi la única instancia que tiene el docente de evaluarlos y calificarlos, ¿no? Ustedes por ahí tengan que preparar algún oral, alguna exposición, pero la nota numérica posiblemente sea la del parcial. Nada, los parciales son como los exámenes escritos, ¿no? Presenciales, individuales, donde uno tiene 2 horas para cachetear o boxear al docente y demostrarle que estudió todo el programa. Habitualmente son 2 parciales por materia, por cuatrimestre, pero bueno, cada cátedra, de nuevo, vean en el programa, porque en el programa se dicta bien, se explica bien cuál es el régimen de aprobación y de evaluación. Las prácticas son cosas que no tienen todas las materias. Yo, por ejemplo, en las prácticas docentes las he tenido cuando hice mis materias pedagógicas para ser profesor, y he tenido que dar clases, dictar clases, que yo ya dictaba, yo ya tenía cursos a mi cargo, así que no tuve muchas complicaciones. Pero cuando uno es médico, ¿no? Que tiene que ir al hospital y hacer X cantidad de horas, hay muchas carreras y muchas materias que exigen de prácticas, así que también vean en su momento, cuando les llegue el momento, dónde las van a hacer, con quién, tienen que preguntarle al profesor, porque el profesor tiene que estar de acuerdo, si se pueden hacer en ese lugar, si son válidas, si cuentan como válidas, etc. Pero no son la mayoría, son pocas. La residencia, ¿no? Lo que se llama la residencia en medicina. En medicina. Y los finales, bueno, son este momento tortuoso en la vida de cualquier ser humano universitario, donde tiene que ir a rendir cuentas sobre toda la materia, ¿no? Primer consejo, no es lo mismo ir a un final con un 4 que ir a un final con un 8, 9 o 10. O 10. Me ha pasado de llegar a un final con 10 y decir, ¿qué hago acá? ¿Qué me van a evaluar? Pero bueno, obviamente los profesores son bichos, tienen consideración, no le van a tomar lo mismo a un 4 que a un 8 o a un 9. Hay materias que son de final obligatorio y hay materias que son con lo que se dice en promoción directa. ¿Qué significa esto? Las materias promocionables son aquellas que si se sacan más de 7, no hace falta, por promedio, ¿no? Si tienen promedio más de 7, no hace falta que rindan final. Si tienen menos de 7 como promedio, tienen que ir a final obligatorio. No son todas, pero por lo menos en mi carrera, en letras, la mitad de las materias eran de promoción directa y yo supe aprovecharlas todas. Realmente, materia que era de promoción directa la promocioné para no irme a final obligatorio. Eso también se dice en los programas, eso también igual en los horarios o en los cronogramas se suele aclarar, entre paréntesis se llama PD, promoción directa. Así que fíjense, porque a veces está bueno hacer una materia con promoción directa y otra con final obligatorio, así estudian solamente para un final y le meten pilas a la que es promocionable. Y bueno, los finales, hay diferentes formatos de finales, a veces es 1 a 1 con un profesor, con un jefe de cátedra o un JTP, como un vice de cátedra. Otras veces es con una especie de claustro, con 2 o 3 profesores, lo cual a uno lo pone más nervioso, porque hay 3 personas escuchándolo, ¿no? Y en medicina suele pasar eso. claro, que son varios. Suele ser.
Pero bueno, lo que más en contra juegan son los nervios, chicos. Hasta que no tengan la experiencia de final, ustedes no van a saber lo que se sienten, lo que se siente. No se desmotiven si desaprueban un final, porque uno tiene, si no me equivoco, 2 años o 4 intentos para aprobar un final, y las mesas, las fechas de finales se abren intermitentemente, son, bueno, no sé, todos los meses o mes por medio hay una mesa de final, así que tienen varias instancias para intentarlo. Pero, por ejemplo, algo que a mí me había jugado en contra es que yo era, y continúo siendo, en eso me respeto mucho, un ratón de biblioteca, ¿no? No quiero decirlo de otras formas más burdas, pero bueno, soy bastante traga en cuanto a lo intelectual, y yo en la escuela secundaria nunca me llevé una materia. Entonces, el hecho de haber rendido mi primer final fue una experiencia traumática. Realmente fue abrumador, estaba muy nervioso. Y por ahí hay gente que si alguna vez se llevó una materia, esté más preparado que yo, de lo que estuve yo para rendir un final, porque ya sabe lo que es tener 1-a-1 al profesor, ¿no? Y tiene más labia, por ahí, ¿no? Tiene más... no digo que hay que mandar fruta ni guitarrear en el final, pero No, sí, jamás. tranquilo. Se muere, Claudia, dice ¿qué está diciendo este chico? Pero bueno, nada. No, porque yo, a ver, una intimidad, tenía que dar un final y no me acordaba algo y traté de, no, fue peor, me hundí. Sí, O sea, muchas veces. Y yo me había llevado materias en el colegio secundario, o sea, entonces yo tenía así como, bueno. Bueno, pero muchas veces lo que ocurre es que en la escuela secundaria uno se sabe los temas que se lleva. Entonces estudia todos los temas y el profesor cuando pregunta tiene que responder. En la universidad ustedes van a tener que preparar el tema. Ustedes tienen que ir con un tema a elección. A veces se los dicen, a veces no, pero siempre está bueno que además de saberse todo el programa, porque se les pueden preguntar cualquier cosa, preparen un tema que les haya gustado, que se sepan bien, en el que por ahí les haya ido bien en algún parcial, porque si los comentarios. Si el docente no les dice, no les dice una pregunta o de qué tema hablen, son ustedes los que tienen que empezar el discurso, entonces vayan con algún tema preparado de reserva. Bueno, seguimos. ¿Cómo se toman las faltas o las inasistencias? Esto es algo que no lo había dicho en la anterior, porque no tenía el PowerPoint en las filminas, me había olvidado, pero bueno, lo digo acá, aprovecho. En la universidad pública, por lo menos, no son tan insistentes con el tema de las asistencias. De nuevo, en el programa dicen para considerarse alumno regular se debe tener el 70% de la asistencia, o el 80% de la asistencia, o el 90% de la asistencia. Que si ustedes sacan promedio, porque hay que sacar promedio, implica que pueden faltar a 2, 3, 4 clases. No son tantos los permitidos que pueden faltar. Pero ¿qué es lo que pasa? No falten a los prácticos, seguro, porque ahí se toma asistencia y son 15 personas, o sea que no es difícil pasar asistencia. Ahora, si son los teóricos de 150, 200 personas, realmente no se pasa asistencia. Lo que muchos hacíamos, y acá esto es una mala práctica, pero lo que muchos hacíamos era, iba uno en representante de 4 o 5, firmaba por todos, ponía el DNI, no falsificaba la firma y seguía pasando la hoja. Cosa que no se debe hacer, chicos. Pero bueno, de nuevo, a ver, todos tenemos una relación diferente con la facultad. A veces tenemos más responsabilidades, otros tenemos menos responsabilidades. Si alguna vez tengo que faltar porque estoy enfermo, porque tengo que trabajar, porque tengo que atender otro asunto, bueno, no los van a crucificar ni nada por el estilo. Y esta práctica a veces nos salva la vida, ¿no? Faltar a un teórico y que firme otro. Aparte de que la realidad es que los teóricos muchas veces se graban en Puan. Cuando llega a Puan es mi facultad, la Filosofía y Letras, porque está en la calle Puan. En Puan hay algo rarísimo que existe que se llama desgrabados, donde hay personas a las que le pagan para cursar, que graben la clase y que luego la transcriban en computadora y te venden la clase transcrita para que vos la leas. Eso lo hace tanto el CEFIL, que es, ya les digo, el centro de estudiantes, como fotocopiadoras privadas que están por fuera de la facultad. Hay un mercado y han sabido aprovecharlo bien para la gente que no va a cursar presencialmente. Pero bueno, en las escuelas privadas yo no sé cómo será, me imagino que son mucho más cautos y mucho más rigurosos, así que ahí no sé si podrán hacerlo de pasar la hojita.
por ahí el docente se toma incluso el trabajo de pasar lista, pero bueno, sepan que son un poco más flexibles. Si ustedes tienen un asunto X, sea el motivo que sea, vayan y háblenlo con el profesor, porque ahí también es el profesor quien tiene la decisión final de si pueden cursar o no con, no sé, el 50% de asistencia, en caso de no poder ir siempre. Así que, bueno, eso como para despejar esa duda, porque no está la figura del preceptor que vaya a pasar lista. Bueno, esto, ¿podré estudiar, trabajar y tener vida social al mismo tiempo? Esa creo que es la gran pregunta también de los adolescentes. Sigue siendo mi gran pregunta, creo. Yo no le encontré la respuesta todavía, te digo. Bueno, Claudia no le encontré la respuesta y Ana María me retó, estaba disconforme con mi respuesta. A ver, yo lo que les voy a decir son varias cosas. Primero, si no tienen la urgencia de trabajar, no trabajen. Si no tienen la urgencia. Si ustedes tienen de golpe que aportar un poco a la economía de la casa, o tienen proyectos personales que quieren encarar porque quieren ser responsables, porque quieren ser independientes, háganlo, se puede, no es imposible. Van a encontrarle un equilibrio a su vida. Por ahí probablemente lo que menos tengan son horas de sueño, pero o sea, no van a eliminar la posibilidad de salir con amigos, de ir al cine, de ir a bailar, lo van a poder hacer. Seguramente duerman menos, pero lo van a poder hacer. Otras posibilidades que no son necesariamente el trabajo son las becas universitarias. Las becas no son opulentas, no les van a dar como para tirar manteca al techo, como se dice, pero sí por lo menos seguramente les permita costearse algún viático o gran parte de las fotocopias. Y es una ayuda. Yo en su momento la solicité. Porque por este mismo motivo, ¿no? Porque quería aportar un poco a lo que era la economía hogareña o hacerles más livianos los gastos a mis padres, y solicité la beca que en un principio me costeaba todas las fotocopias, cosa que era un número muy importante, y luego se modificó, la beca Sarmiento era de Filosofía y Letras, creo que es de toda la UBA, me daban 1.000 pesos, a plata de hace, 1.000 pesos por cuatrimestre a plata de hace 4 años más o menos. Así que esa es otra posibilidad, que se postulen para una beca. Pero bueno, insisto, de nuevo esto. Y otra cosa, esto sí también lo aclaro, no es lo mismo trabajar cuando uno está en el CBC o es ingresante a la carrera, que trabajar con el 50% de la carrera hecha, o más del 50% de la carrera hecha. ¿Por qué? Porque cuando uno ya tiene más del 50%, lo pueden tomar en un trabajo, en una empresa o alguna oferta laboral que esté relacionada con lo que ustedes están estudiando. E incluso que al ustedes estar en la mitad del tramo, esté mejor paga, o tenga mejores condiciones laborales. Ustedes pueden trabajar, no sé, a media jornada, parcialmente, ¿no? Por el hecho de que tienen la mitad de la carrera hecha. Yo no creo que, o por lo menos a mí, de Claudia ahí sí me lo va a poder corroborar, creo que hay que estar desesperado para que una escuela privada tome un docente con el 20 o 25% de la carrera hecha, o tiene que tener mucha confianza. Realmente se elige por más del 50, o incluso docentes que hayan tenido experiencia, por más que no hayan tenido el título, no tengan el título en mano, ¿no? No, sí, con menos de ese porcentaje no hay nadie que pueda dar clase. Pero más allá de eso, a mí me parece que en función, en relación a esto del trabajo, o sea, más allá de las necesidades personales, ¿no? Hay algo que puede pasar, y es que vos el otro día lo planteaste y para mí es clave. Cuando uno le toma el gustito de tener la plata propia, a la que gana del laburo, eso es un riesgo. Porque, o sea, vos tenés tu plata, vos te manejás independientemente con ella, haces lo que a vos te parece, y empezás a sentir que sos independiente, hasta que llega el día que te pudriste de laburar y decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Dejé la facultad a mitad, no sé, o sea, entran a correr otras cosas. Entonces, a mí me parece que hay una cosa que es primero, y es esto de tener claro por qué estoy en la facultad. ¿Estoy haciendo lo que realmente quiero? ¿O estoy acá porque como un paso natural, así como fue de jardín a primaria, de primaria a secundaria, bueno, ahora voy para allá? Entonces, para mí esa pregunta es como que uno debe tener siempre presente. ¿Por qué estoy acá en la facultad? ¿Estoy haciendo de verdad lo que quiero? Porque si uno hace de verdad lo que uno quiere y lo que uno le gusta, yo creo que uno puede desviarse un poquito, pero siempre vuelve y siempre se encarrila. Pero bueno, son cosas que a lo mejor uno con los años los ve, ¿eh? No durante, cuando está ahí transcurriendo.
Ujú. Bueno, y otro consejo, ¿no? También, hay tipos y tipos de trabajos, o sea, hoy se estila muchísimo el freelance, entonces, qué sé yo, siendo diseñador gráfico, conozco miles de diseñadores gráficos freelance y no hay necesidad de tener un título ahí, ¿no? Yo empecé dando clases particulares en mi casa, con el 70-80% de la carrera hecha, y no necesité pisar un aula para empezar a ganar mi plata y me administraba mis tiempos, mis alumnos, así que hay posibilidades, ¿no? Hay posibilidades, hay trabajos precarizados, hay trabajo freelance, hay trabajos formales, en blanco, en negro. Ustedes tienen que ver a lo que están dispuestos, ¿no? a tomar. Bueno, esta también, justamente diciendo lo que estaba en línea con lo de Claudia. ¿Cuándo veré o sabré lo que realmente me gusta? Porque pasa mucho, más de lo que ustedes creen quizás, que yo me meto en una carrera con un preconcepto de lo que es la carrera, con un prejuicio de lo que va a ser la carrera, o de cómo va a ser mi futuro estudiando esta carrera, y llegan y se dan cuenta de que la realidad no era como se la habían imaginado, ¿no? No todo en la vida es color de rosa, dice, una frase bastante pesimista. Desde mi experiencia personal, yo terminé la escuela secundaria casi sin saber lo que iba a hacer. Yo durante mucho tiempo pensé que iba a ser actor, que quería ser actor matriculado, quería estudiar en el Luna, que antes se llamaba IUNA, y bueno, me entraron los típicos miedos de esto no voy a vivir, no voy a poder comer, no me va a dar plata, va a ser un reniego constante. Y hice un test vocacional y me salió que me gustaba leer, me gustaba escribir, tenía una familia bastante vinculada con las letras, tenía una abuela poeta, tenía un abuelo diariero que me sabía regalar libros cuando era diariero, y tengo una prima, madrina, que es directora de primaria y maestra de primaria, y otra prima que es maestra de jardín de infantes. Así que, como que la docencia apuntaba a que yo iba a dar clases de literatura. Y iba a estudiar en el Joaquín Ben González, que es un profesorado, uno de los mejores, si no es el mejor profesorado que tenemos en la Argentina, y el mismo señor que me hizo el test vocacional me dijo, ¿por qué no vas a la UBA? Porque ahí con muy poquitas materias de diferencia te recibís de profesor y de licenciado, y tenés las dos carreras en simultáneo. Y dije, bueno, vamos a la UBA, además por el prestigio, etcétera. Y hay un dicho muy certero de los profesores de PUAM que dicen, uno entra queriendo ser escritor, se forma para ser investigador y sale siendo docente. Y a mí me pasó al revés. Yo entré queriendo ser docente, me formaron para ser investigador y hoy en día soy un escritor frustrado, pero que también investiga y bueno, trabaja de docente. Pero pasa esto, ¿no? ¿Cuántas veces entramos, no sé, queriendo ser médicos, salvar vidas, y después hay gente, se lo juro, porque las conozco, hay gente que no se banca a ver sangre, que no tiene el pulso para hacer una cesárea o una incisión, ¿no? Una cirugía, que no puede cargar con la culpa o el peso de salvar o ver morir a alguien. Y no lo digo como médico. Yo tenía una pareja que quería ser veterinaria, pero tenía tanto amor por los animales que no podía ver, no se imaginaba viéndosele morir a un animal en los brazos. Entonces no podía cargar con eso. Y eso solamente estoy hablando, es una cuestión casi ética o moral, ¿no? O filosófica. Pero a mí me pasó, nuevamente, que yo tengo una formación como lector y como docente muy de lo que es la literatura argentina y un poco latinoamericana. Y pasaron 2 o 3 años, 2 años de la carrera, 3 con el CBC, hasta que yo vi finalmente literatura argentina. Entonces, imagínense, todo lo tuve que ver, lingüística, gramática, cosas muy aburridas o muy teóricas en algún punto, que dije, ¿cuándo va a llegar lo que a mí me gusta? Y llegó. Y cuando llegó dije, elegí bien. Y eso fue un consuelo. Entonces, no se frustren si al principio no ven lo que a ustedes les gusta o la carrera no es lo que ustedes pensaban que era, pero tampoco piensen que la luz está al final del túnel, que en el 5.º año de la carrera van a darse cuenta que les gustaba, no, se van a dar cuenta al primer, segundo, a la mitad de la carrera van a saber si realmente lo que están haciendo les gusta o no. Y no se sientan mal si de golpe eligen cambiar otra rama, otra orientación u otra carrera. Porque lo que tiene de bueno la UBA, sobre todo la UBA, pero creo que habría que ver un poco en las otras universidades, es que si yo me paso de la UBA a la UADE o de la UBA a Valoro, no sé,
las otras universidades, las otras facultades reconocen las materias aprobadas y la trayectoria hecha. Creo que no hay ninguna materia de la UBA que no se dé como válida y como aprobada dentro de un... Y dentro de y en el último tiempo hubo un equipo que lo que hizo fue articular todas las universidades públicas del país. Ah. Entonces, se generaron programas de universidades públicas, digamos, por los cuales son reconocidas las materias de una universidad pública en distintos lugares. Por ejemplo, si vos estás cursando en la UBA, te vas a Córdoba y querés cursar en Córdoba, la Universidad de Córdoba te la va a reconocer. O te vas a La Plata, o te vas a Rosario, o te vas a la Patagonia y querés hacerlo, no sé, en la Universidad del Comahue. Mira. Entonces, hay un convenio nacional de las universidades por los cuales se establecieron distintos parámetros para las equivalencias. Mira qué buen dato. Así que no sé qué pasa a nivel de público y privado. Si vas de la UBA a la privada, seguro te lo reconocen. Ahora, sí, la UBA suele ser un poco más estricta en cuanto a qué reconoce de las universidades privadas. Claro, sí, es más complicado al revés, cuando es de privada a pública. Sí. Bueno, seguimos, creo que me quedan 3 diapositivas, les quiero dejar espacio a preguntas. Bueno, si decido estudiar otra cosa a mitad de la carrera, esto más o menos ya lo resumí. No se sientan abrumados, no se sientan frustrados, no se sientan que han fracasado, porque esos son las primeras emociones y los primeros sentimientos que nos vienen a la cabeza, ¿no? Yo creo que no hay de las emociones más gratas del ser humano que es saber lo que uno quiere hacer. Cuando uno tiene la seguridad y la certeza de lo que quiere hacer, no tiene que resultarles un peso decidir cambiarse de carrera, o decidir cambiar la modalidad, o de golpe bajar el ritmo, o aumentar el ritmo, ¿no? Son decisiones. Esto es medio un elige tu propia aventura, es elige tu propia trayectoria, universitaria. No sé, hay carreras que son muy versátiles, que son muy flexibles. O sea, creo que, por ejemplo, de las más flexibles es los que estudian educación física, sea la licenciatura o sea el profesorado, porque esta gente trabaja en colonias, trabaja, no sé, en gimnasios, trabaja como personal trainer, trabaja como árbitro, como profesor de educación física. El hecho es que ustedes sepan qué se puede hacer con la carrera que elijan. Y que tengan la seguridad y la certeza de cómo la van a llevar, cómo la van a afrontar. Bueno, esto también me parece súper importante, ¿no? Como que me recibí, ¿y qué? ¿Ahora qué hago? Yo siempre digo, fui investigador antes de tener el título de licenciado y fui docente antes de tener el título de profesor. ¿Qué significa esto? No es que el título a mí me habilita o me avala a hacer ya todo. No es que yo tengo un título en mano y me van a dar trabajo, o tengo un título en mano y ya voy a poder postularme una beca del CONICET. Uno tiene que hacer carrera desde antes, y en esto sí estábamos de acuerdo, estoy más de acuerdo con lo que decía Ana María y lo que dice Claudia. Es muy difícil entrar a un trabajo, a un buen puesto, a un buen cargo, sin experiencia laboral, por más que uno tenga el título en mano. Entonces, uno tiene que empezar a trabajar de lo que está estudiando antes. Uno tiene que empezar a tener un currículum para cuando se tenga el título, ¿no? Eso sube 10 puntos más. Lo mismo pasa con la investigación. Cuando uno quiere apuntar a una beca grosa, o a una beca de intercambio, a una beca de estudio, no puedes tener un currículo vacío, en ascuas, sin ninguna publicación, sin ninguna participación en congresos. Entonces, ¿eso cuándo se hace? ¿Cuando tengo el título? No. ¿Cuando estoy por recibir el título? No. Más o menos a la mitad de la carrera. De nuevo, la mitad de la carrera es como el punto bisagra o clave, donde yo estoy, dejo de ser el joven adolescente y empiezo a ser el joven adulto que quiero proyectar un poquito más, ¿no? Entonces, esto, ¿no? No esperen a último momento, no esperen a estar recibidos, no esperen a dejar de cursar, porque esa es otra, ¿no? Es como, bueno, cuando termine de cursar y deba 10 finales o 5 monografías, ahí me voy a poner a buscar trabajo, o ahí me voy a poner... No, porque a veces, cuando uno acumuló 10 finales, 5 monografías, se hace más difícil el ir preparándolas y entregándolas que la misma cursada en sí. Eso, bueno, podría ser otro consejo. La facultad es muy flexible con respecto a eso de la promoción o de aprobar la materia, y uno puede patear un final durante 2 años, ¿no? Antes de que se le venza la materia. Incluso tiene la posibilidad de pedir prórroga por 2 años más. Persona que patea una materia 4 años es persona que no aprueba esa materia,
porque se olvidó lo que Tal cursó, porque se olvidó lo que leyó, porque se olvidó de todo, no le quedó un amigo que se acuerde, no quedó una carpeta viva, un apunte vivo, así que eso, no pateen. Y bueno, de nuevo, esto, ¿no? Me recibí y ahora qué. Si ustedes empiezan a allanar, a preparar el terreno con la topadora que son ustedes, cuando tengan el título en mano, van a decir, ah, bueno, tengo el papelito, pero no es otra cosa que un papelito, porque a veces habla más de ustedes el CV, el currículum, que el papelito que tienen en mano y que los habilita a ser licenciados, docentes o lo que lleguen a ser. Bueno, y para cerrar, este mensaje, que de nuevo es personal, me parece que es un poco la síntesis de todo esto que estuvimos hablando. Primero, saber qué es lo que me gusta. Como decía Claudia, si ustedes trabajan de lo que les gusta, no van a trabajar un día de su vida, o no lo van a sentir como un trabajo. Si ustedes saben lo que les apasiona, no les va a pesar, lo van a disfrutar, va a ser llevadero y las cosas van a pasar como aceitadas, como, ¿cómo se dice? Bueno, sí, así, aceitadas, enjabonadas. Realmente lo van a disfrutar. Segundo, conocer mi potencial, para qué soy bueno, que no es lo mismo lo que me gusta, porque a veces lo que me gusta me cuesta y otras veces para lo que soy bueno no me gusta. Yo era muy bueno en matemáticas en secundaria, pero me aburrían mucho los números. Podría haber sido, creo yo, excelente profesor de matemática, pero hubiese sido un tipo más cuadrado y estructurado de lo que soy ahora. Entonces, a mí el arte un poco me libera de esa estructura de la que soy un poco víctima. Y bueno, esto no deja de ser una buena oportunidad. Si a ustedes tienen facilidad en algo, sepan aprovecharlo, por ahí les genera oportunidades, pero no les va a dar tantos réditos o no les va a llenar tanto el alma como lo que les gusta. Tercero, explorar las salidas laborales que tiene la carrera que voy a estudiar. Eso es importantísimo. Porque yo por ahí me pongo a estudiar algo que no tiene salida laboral actualmente y es un riesgo enorme. Cosas como, no sé, estoy tirando un poco de fruta, pero en su momento era el marketing, ¿no? En mi época creo que era el fervor del marketing y todos se metían a estudiar marketing porque como que combinaba cosas del mercado, del diseño gráfico, ¿no? Y tenías que aprender a vender y a comprar, bueno. Y salió bien. Hoy en día me parece que no hay empresa que no tenga un equipo de marketing bueno, y las empresas con equipo de marketing bueno venden. Pero hoy en día, por ejemplo, es mucho el coaching o el coaching, ¿no? El aprender a conversar, a dialogar, estas habilidades o competencias sociales, y de golpe no hay muchos lugares formales o esto como universitarios, no hay ninguna universidad, por lo menos la UBA no enseña coaching, ¿no? La UBA de la UTN no enseñan coaching, creo, y es un poco más precarizada la trayectoria y la validez de ese título, lo cual no quiere decir que no tenga salida laboral, pero muchos de los que estudiaron coaching o coaching son freelance o estudian en un segundo grado para complementar cosas de psicología, cosas de docencia, yo conozco muchos docentes que han estudiado coaching o coaching para muchos psicopedagogos para poder vincularse con los chicos o con los docentes incluso. Y bueno, y finalmente, esto que parece ser ABC o ninguna de las anteriores, ¿no? Nada de lo anteriormente dicho determina finalmente quién soy, qué voy a estudiar o a qué me voy a dedicar el resto de mi vida. Sepan que yo puedo ser bueno para algo y puede no gustarme. Sepan que me puede gustar mucho y me puede costar un triunfo. Sepan que pude haber estudiado algo que me apasionó mucho, pero no tiene mucha salida laboral, o sepan que estudié algo que tiene muchísima salida laboral, pero que no me gusta, ¿no? O sea, es una combinación, es una pata de 3 mesas, y como toda pata de 3 mesas puede ser poco estable o se puede caer. Pero sepan que nada de eso va a determinar quiénes son, a qué se van a dedicar y qué van a trabajar el resto de su vida, porque uno piensa a veces que se casa con una carrera y va a trabajar, qué sé yo, yo no me veo toda la vida trabajando de docente, y tuve la fortuna de ser secretario, como Guillermo, y la secretaría me gusta de golpe, porque me permite esto del orden, bien virginiano, yo soy de Virgo, de ser ordenado, de ser estructurado, de ser perfeccionista, de clasificar, de hacer grilla, eso me encanta. Bueno, y sé que eso seguramente lo vaya a mantener. Y el día de mañana me gustaría trabajar formalmente investigador, o en una editorial, o hacer manuales para escuelas secundarias, o manuales de adultos, que también es algo en lo que estoy metido. Así que eso, chicos, sepan que nada los determina a casarse con una carrera o con un trabajo. Bueno, eso por mi parte. Espero les haya servido. Bueno, Hernán, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, Aldo? Tenemos tiempo.
Yo tenía solo una pregunta. Sí. En el tema de cursar virtual o presencial. Tipo, ¿cuál es? Eso lo tienen que ver en el programa. En el programa de las materias, de nuevo, se precisa el tipo de modalidad de cursada. Yo creo que por lo menos en esta instancia todavía de pandemia, el año que viene va a haber instancias de virtualidad y alguna que otra cursada presencial. Pero por lo menos en la UBA, fueron todas presenciales. Lo que sí van a tener es el campus virtual, que es igual que el Classroom, digamos, pero más formal, propio de la universidad, que anda peor que el Classroom y es más enrevesado que el Classroom, pero bueno, ahí suben el material, ahí suben a veces las clases, los audios, pero eso no los desliga de ir a cursar, tienen que ir a cursar obligatoriamente, lamentablemente son presenciales en la UBA. Si la pregunta es, ¿qué elijo? ¿Una cátedra virtual o una cátedra presencial? Eso sí. Yo creo que en realidad es una decisión que depende de muchas cosas, o sea, depende de tu tiempo para viajar, de tu disponibilidad, y para mí siempre lo presencial tiene un plus, no es lo mismo que la virtualidad. Claro. Sí, porque hay universidades incluso que literalmente es toda la carrera virtual, o quizás es todo virtual y tiene algunas que puedes elegir presencial, o todo presencial. Sí, por ejemplo, hay universidades que están ofreciendo las carreras íntegramente virtuales y lo que tenés que ver ahí es, bueno, el nivel académico y, bueno, qué vas a hacer después con el título, porque si vos querés un título solamente para tenerlo, pero porque vos ya, o sea, no tenés que competir con ese título, es una cosa. Ahora, si vos con ese título querés competir en otro lugar, es otra situación. Claro. No sé si se entendió. Sí, aparte que depende mucho de tu capacidad de organizarte, ¿no? Porque a veces la presencialidad te organiza obligadamente. Sí. En cambio, la virtualidad es como que, bueno, es más laxo, pero también te podés confiar y eso te puede jugar muchísimo en contra. Es más difícil de calcular los tiempos. Claro. Alejo, ¿querías preguntar algo? Perdón. No, la verdad que no me quedaron muchas dudas. La verdad que todas las preguntas que tenía capaz se me aclararon bastante. Bueno, si tienen alguna duda particular me pueden escribir igual, creo que el mail lo tienen, o sea, me pueden buscar como Rosaín o como Hernán, creo que están anexados. Sale en el institucional, tal cual. Claro. Dale, yo de lo único que tenía miedo era de empezar el CBC, y ver que al principio me recostaba. Y nada, como que no sea tan fácil la universidad como lo es en el colegio, de que cuesta mucho la adaptación. Ese es mi mayor miedo. Eso más que un miedo tiene que ser un desafío. Sí. O sea, primero creo que es eso, como cambiar la óptica, ¿no? Como un desafío, como si vayas a una batalla, ¿no? Y decís, bueno, yo voy a ganar. Pero, mira, yo te voy a ser sincero. Trabajé en pocas escuelas, habré trabajado en 4 o 5 escuelas, pero la calidad educativa que tiene el San Ramón es muy similar, o incluso diría un poquito mejor, que la que yo he tenido en el secundario. Y yo la hice de taquito, lo hice de taquito el CBC. Así que no tendría miedo de afrontar el CBC. Por ahí, no sé, lo que te puede llegar a pasar es que de golpes elijas una carrera que es mucho más humanística o social y tengas materias que, como la orientación acá es de economía o naturales, no hayas tenido. Entonces, no sé, materias que están un poco más del palo de la sociología, de la comunicación. Yo he tenido semiología, ¿no? Pero yo la he tenido en el secundario. Ustedes no tuvieron semiología. Por ahí, enfrentarse con una materia que es más de corte social, les cueste más por el contenido y por no haberlo visto en la escuela secundaria. Pero no les diría que no están capacitados. O sea, tienen herramientas por demás. Sí, inclusive ellos creo que tampoco, porque dentro de la modalidad hay un enfoque hacia lo social también que es interesante. No sé, me parece que hay mucho debate, siempre hemos tenido un enfoque un poco más abierto y no tan estructurado de la ciencia dura. Así que... Sí, voy a estudiar una carrera más social y me da un poco de cosa eso, pero bueno, me siento preparada. Sí, están más que preparados. Además, han tenido, yo creo que en realidad de las modalidades, la de naturales se acerca mucho más a lo social que económica.
Sí, por eso estoy natural. Claro, claro. Así que bueno. Bueno, si no tienen más nada que comentar, le agradecemos a Hernán por el tiempo, por la predisposición, por el trabajo, por las ganas que tenía de compartir este espacio con ustedes. Él lo propuso, salió desde él, brindar esta charla como un regalo, digamos, de algo que él a lo mejor le hubiera gustado recibir y que todos en algún momento hubiéramos querido tener como una aproximación a eso que se viene. Así que bueno, Hernán, mil gracias. Muchas Muchas gracias. Gracias por darme el espacio. Sí, Muchas no, por favor. Gracias. Les Bueno, mando chao un abrazo chicos. grande, chicos. Un Suerte. abrazo, Nos vemos. cuídense. gracias. Chao, nos vemos. Chao, chao.